Bueno, entonces aquí vamos a empezar a ver el capítulo 26 del libro ¿cómo se llama? De Serwe, pero haciendo una remembranza de los capítulos que se han visto hasta ahorita, que es el 23, campos eléctricos, así se llama. Ahí vemos la parte de la ley de Coulomb que nos sirve para determinar la fuerza electrostática. A partir de la ley de Coulomb, en ese capítulo también vemos la parte del campo eléctrico, que es igual a la fuerza, como definición, fuerza eléctrica sobre la carga Q0. Ya habíamos determinado el campo eléctrico en un dipolo y cuestiones de este tipo. Aquí lo vamos a volver a calcular en este capítulo, pero se determina de una forma más directa que en el capítulo 23. Entonces, también se ve en el capítulo 23 campo eléctrico de una distribución de carga continua en un anillo. Eso también se va a ver aquí de nuevo para determinar a partir del voltaje, ¿sí? De la expresión de la diferencia de potencial. Vamos a determinar el campo eléctrico tanto en un anillo, que eso ya lo habíamos visto en el ejemplo 23.7, en el ejemplo 23.8, un disco sólido. Entonces ahí está. Líneas de campo eléctrico también se vieron en el capítulo 23 para determinar esto de la del campo eléctrico. Entonces ahí se termina, ¿no? En el capítulo 24 se vio la ley de Gauss, que es el flujo eléctrico, que les decía es como si fuera el flujo volumétrico, la velocidad por el área. Aquí el flujo eléctrico es el campo eléctrico por el área, y vemos como si fuera un huevo, ahí sí que pasaba el flujo eléctrico, ¿no? Entonces ahí determinamos el flujo eléctrico. Esta ley de Gauss nos sirve para determinar el flujo eléctrico a partir del, no, perdón, el campo eléctrico a partir del flujo eléctrico con la ecuación de la ley de Gauss, que es el flujo eléctrico es la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área, y ya, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, determinamos el campo eléctrico y todo eso. Y ya se acaba ahí. Bueno, entonces, aquí en este capítulo vamos a ver el potencial eléctrico. Y bueno, aquí muestra Serway, dice, los procesos que suceden durante las tormentas eléctricas generan grandes diferencias de potencial eléctrico entre una nube y la Tierra. El resultado son las descargas eléctricas conocidas como relámpagos, ¿no? Al igual, igual que aparece aquí sobre tubos. Entonces, el concepto de energía potencial fue analizado en el capítulo 7 en relación con algunas fuerzas conservativas como la fuerza gravitacional y la fuerza elástica ejercidas por un resorte. Entonces, aquí vamos a ver la similitud, y para eso tenemos la parte de la diferencia de potencial y potencial eléctrico. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que es muy similar la parte de, dice, cuando se coloca una carga de prueba Q0 en un campo eléctrico, o sea, aquí, Q0 en un campo eléctrico E, producido por alguna distribución de carga fuente, la fuerza eléctrica que actúa sobre ella es fuerza eléctrica es igual a Q0 por E, por el campo eléctrico. Entonces aquí esto es, ¿sí? Que es la fuerza Q0, esta, es conservativa. Es conservativa, ya que la fuerza entre las cargas descrita por la ley de Coulomb es conservativa. Entonces, ahí está. Ahora, esto es semejante, lo del campo eléctrico es semejante a lo que se presenta cuando se levanta un objeto con masa en un campo gravitacional. El trabajo invertido por el agente externo es igual a la masa por la gravedad por la aceleración. Entonces aquí tenemos la energía potencial es igual a M por G por H. Si se alza por ejemplo, un objeto, una masa, una partícula, y el trabajo consumido por la fuerza gravitacional es menos M por G por H, ¿sí? Por la fuerza de atracción de la gravedad. Al analizar los campos eléctricos y magnéticos es común utilizar la notación de S. Entonces aquí tenemos la notación de S, ¿sí? Para representar un vector de desplazamiento infinitesimal. Esto es lo que representa. Que tiene una orientación tangente a una trayectoria a través del espacio. Que esto es matemáticamente lo que representa la derivada, pues es la pendiente de la recta tangente a una función dada. Esta trayectoria puede ser recta o curva y la integral calculada a lo largo de esta trayectoria se conoce como integral de trayectoria o bien integral de línea, que es esta integral de línea que lo tenemos aquí en esta ecuación.
Dice, para un desplazamiento infinitesimal de S de una carga puntual Q0 inmersa en un campo eléctrico, el trabajo realizado por un campo eléctrico sobre la misma es F por ds igual a QE por el campo eléctrico por ds. ¿Sí? Conforme el campo consume esta cantidad de trabajo, la energía potencial del sistema carga-campo cambia en una unidad de U igual a menos Q0 por E por ds. ¿Sí? Que esto, bueno, está. Para un desplazamiento finito de la carga desde el punto A al punto B, el cambio de energía potencial del sistema es delta U es igual a UB menos UA. Aquí lo maneja la energía, la energía potencial como U, y si no mal recuerdo, la energía cinética como K. Entonces aquí la maneja de kinetic, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí está. Esta es la expresión. Delta U es igual a menos Q0 por la integral desde A hasta B por el vector en el campo eléctrico por punto ds. La integración se lleva a cabo a lo largo de la trayectoria que Q0 sigue al pasar de A a B, porque la fuerza Q0E es conservativa, que le he puesto anteriormente. La integral de línea no depende de la trayectoria de A a B. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es la expresión del potencial eléctrico. Se define como B es igual a U sobre Q0. Que esto también lo podemos ver como U igual a el potencial por Q0, a partir de la energía potencial. Aquí tenemos que un volt, esto las unidades, un volt es igual a un joule, que tiene las unidades de la energía, y coulomb es joule. Son unidades de energía. ¿Sí? Ahora, delta V es igual al cambio del potencial. La diferencia de potencial es VB menos VA, que es igual a delta V es igual a delta U entre Q0, utilizando esta expresión, igual a menos, esto lo pasamos dividiendo, que sería delta U entre Q0 igual a la integral de A menos B de E punto ds, que es esta expresión. Para el cambio de esta expresión es la que vamos a utilizar frecuentemente, la ecuación 25.3, que la maneja el libro de Serway. Y la voy a poner aquí, que esta es la 25.3. Esta es la ecuación 25.3. ¿Sí? Al igual que en el caso de la energía potencial, solo las diferencias en el potencial eléctrico tienen significado. A menudo conviene hacer que en algún punto el valor del potencial eléctrico sea igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Ahora vamos a tener una definición. De la diferencia de potenciales que tenemos aquí no debe confundirse con la diferencia de energía potencial. La diferencia de potencial entre A y B depende solo de la distribución de carga fuente. Considere los puntos A y B, sin la presencia de la carga de prueba. Mientras que la diferencia en energía potencial existe solo si se desplaza una carga de prueba entre dos puntos, o sea, una diferencia de alturas, ¿no? Una partícula puede ser desde un átomo hasta desde un planeta o una pelota o algo así, ¿no? Digo. Ahora, aquí tenemos la expresión para el trabajo. Si una gente, la energía potencial del sistema, aquí esto lo tenemos, la energía es igual a delta U. Y delta U, a partir de lo que ya hemos visto anteriormente, delta U es igual a, de aquí de esta expresión, delta U es igual a Q0 por delta B. Bueno, aquí lo maneja como Q, ¿no? Que Q0 es la prueba, la carga de prueba, ¿no? Entonces tenemos esta expresión. Sí, entonces ahí tenemos eso. Ahora, otra, el campo eléctrico, esto ya lo hemos visto, tiene unidades de Newton sobre Coulomb. Esto porque, pues también lo hemos visto de el capítulo 23. Les digo que recapitulando, tenemos la expresión que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica, bueno, se define con fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Q0, aquí como que lo hacen recordando, ¿no? Que es Newton, este es Newton, y este es Coulomb. Entonces, un Newton Coulomb es igual a un volt sobre metro.
Sí, Newton Coulomb. A ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver. ¿De dónde está esto, Newton? A ver, déjame, lo voy a poner acá. Un Newton Coulomb es igual a un volt metro. Pero, a ver, bueno, si no te lo vamos a dejar así. Esto es equivalente, ¿no? Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico es una medida de la relación del cambio en función de la posición del medio eléctrico, o sea, por un volt por cada metro, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Otra medida es el electrón volt. Se tiene que un volt es igual a un joule sobre un coulomb. Y un electron volt es 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb volts, o que es equivalente también de aquí, un volt, un coulomb volt es igual a un joule, ¿sí? Entonces aquí también tenemos esto, que el electrón volt es una medida de unidad, no de potencial. La energía de cualquier sistema puede expresarte en electrón volt, pero esta unidad es la más conveniente para escribir la emisión y absorción de la luz visible en los átomos. A menudo las energías de los procesos nucleares se expresan en mega electron volts. ¿Sí? Aquí en esta figura, dice, en la figura 25.1, dos puntos A y B se ubican dentro de una región en la que hay un campo eléctrico. Inciso I, ¿cómo describiría la diferencia de potencial delta V, V menos A menos V A? Dice, inciso A, ¿es positiva, es negativa o es cero? Aquí está dos puntos en un campo eléctrico, es el campo eléctrico, y de un punto A al punto B. Entonces dice aquí, se tiene que, de la ecuación 25.3, ya la habíamos visto anteriormente, que les digo que esa es la que se utiliza frecuentemente, que es la de acá arriba, 25.3, delta U es igual a Q0 por delta B, que es la de acá. Entonces, por lo que si se quiere trasladar de una carga de prueba negativa a través de un diferencial de potencial, a través de una diferencia de potencial negativa, el cambio de la energía potencial será positiva. Debe realizarse un trabajo para mover la carga en dirección opuesta a la fuerza eléctrica aplicada sobre esta. ¿Sí? Ahora, el inciso 2. Se coloca una carga negativa en A y luego se mueve hacia B. ¿Cómo describiría el cambio en energía potencial del sistema carga-campo para este proceso? Elija entre las mismas posibilidades, si es positiva, es negativa o es cero. Y cuando se mueven en línea recta de A a B, el campo eléctrico y el diferencial de S apuntarán hacia la derecha. O sea, E, el campo eléctrico, es lo que dice aquí, y DS apuntarán hacia la derecha. Debido a eso, el producto punto, o sea, debido a esto, el producto punto E punto DS de la ecuación 25.3 que tenemos acá arriba, esta, igual la voy a copiar, que les digo que esta es importante. No, lo voy a poner acá. Lo voy a dejar aquí. El producto punto E punto DS es positivo, entonces esto va a ser mayor a 0 y por lo tanto, el delta V es negativo. Sí, porque si todo esto es positivo, va a ser la integral positiva, esto va a ser mayor a 0, entonces va a mandar este signo negativo y delta V va a ser negativo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar acerca de la diferencias de potencial en un campo uniforme y las ecuaciones 25.1, que son esta ecuación, delta U es igual a menos Q0 de la integral de A, B, de E, punto ds, y la ecuación 25.3 son válidas en todos los campos eléctricos, sean uniformes o variables. Entonces, estas dos ecuaciones, son válidas en todos los campos eléctricos, sean uniformes o variables.
Pero estas ecuaciones se simplifican si el campo es uniforme. Se simplifican si E, el campo es uniforme. Sí, lo veremos más adelante. Primero imagina un campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo del eje Y, como se muestra en la figura 25.2. Entonces aquí tenemos cuando el campo eléctrico E se dirige hacia abajo, el punto B, este punto está en un potencial eléctrico menor que el punto A. Cuando una carga de prueba positiva se mueve del punto A al punto B, la energía potencial eléctrica del sistema carga-campo disminuye. Y luego aquí dicen, el inciso B, en la figura del inciso B, cuando un objeto de masa M se mueve hacia abajo en la dirección del campo gravitacional G, la energía potencial gravitacional del sistema objeto-campo disminuye la energía potencial. Es la similitud que se tiene con la parte de electricidad a la parte de la cinemática que se ve antes, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos dice que, a ver, déjenme ver. Calcula la diferencia de potencial entre los puntos A y B de esta figura, separados por una distancia S, que S, esto es lo que representa, S es igual a D, que es la distancia que está aquí, ¿sí? Donde es paralela a las líneas de campo. Es paralela a las líneas de campo, la ecuación 25.3, que sería esta, PV menos BA, es igual a delta B, es igual a menos la integral de E punto ds, menos, bueno, aquí es igual a menos la integral de E coseno de 0, de S, entonces aquí es coseno de 0, el producto punto se convierte en esto, y por lo tanto, es una integral relativamente sencilla, porque pues aquí es constante, el campo eléctrico sale de la integral, y nos queda que es menos C por la integral de AB de ds, y esto, pues ya la integral de A a B de ds es igual a la distancia D. Entonces, aquí el signo negativo indica que el potencial eléctrico en el punto B es inferior al del punto A. Es decir, BA tiene un mayor potencial que en el punto B. Las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en dirección en que disminuye el potencial eléctrico, como se muestra en la figura 25.2. ¿Qué es esto? Sí, esto es muy importante. Ahora, bueno, este ya lo vi, lo del signo negativo. Ahora, dice, ahora suponga que una carga de prueba Q0 se mueve desde A hasta B. En este punto dejas aquí. Se puede calcular el cambio de la energía potencial del sistema carga-campo con las ecuaciones 25.3 y 25.6, que sería esta ecuación, ¿sí? Delta B es igual a, bueno, delta U es igual a Q0, que esta es la ecuación 25.3, que es la que tenemos acá. Delta B es igual a delta U. Delta B es igual a delta U entre Q0. Entonces aquí nada más despejamos. Delta U es igual a Q0 por delta B. Y delta B es igual a menos E por D. ¿Sí? Este resultado muestra que si Q0 es positiva, en tal caso U es negativa. Entonces aquí va a mandar, si les digo el signo de la carga de prueba, ¿no? Dice, ahora considere el caso más general de una partícula con carga que se mueve entre A y B en un campo eléctrico uniforme, en el cual el vector S no es paralelo a las líneas de campo como se muestra en la figura 25.3, que no lo tengo. Esta figura, a ver, no la tengo. A ver, casi no. Bueno, ahí está la figura. Este campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo del eje positivo de las X. El punto B está un potencial eléctrico inferior al punto A. Los puntos B y C están en el mismo potencial eléctrico. ¿Sí? Aquí está el vector S, la distancia D y el ángulo θ. ¿Sí? Y tenemos esta expresión. Dice, en este caso, la ecuación 25.5, que sería, a ver, déjenme ver, 25 puntos, que es la integral. Aquí como que está
Esta es la integral. En el caso de la integral, delta B es igual a menos la integral de AB de punto DS es igual a, sale el campo eléctrico, pero sigue siendo el punto, producto punto, y aquí sale como la integral de esta derivada, aunque sea producto punto, pues va a ser igual a ese. Entonces aquí ya quedaría como delta B, quedaría como delta B es igual a menos el vector E punto el vector S. Sí que es diferente Y delta U de manera similar que el caso anterior es Q0 por delta B es igual a menos Q0 por punto S. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Ahí así. Así. Dice campo eléctrico entre dos placas planas paralelas de carga opuesta. Una batería tiene una diferencia de potencial específica, delta B, que es igual a 12 volts, entre sus terminales y se establece dicha diferencia de potencial entre los conductores unidos a las terminales. Una batería de 12 volts se conecta entre dos placas paralelas, como se muestra en la figura 25.5. La separación entre las placas es igual a 0.3 centímetros y se supone que el campo eléctrico entre las placas es uniforme. Esta suposición es razonable si la separación de las placas, o sea, es pequeña en relación con las dimensiones de las placas y no se consideran ubicaciones cerca de los bordes de las placas. Y se encuentra la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Entonces aquí lo ponemos como solución. Dice uno, conceptualizar, visualice. Esto de conceptualizar es como que luego yo les digo a mis alumnos, principalmente luego en los fenómenos de transporte, que entiendan la parte física, ¿no? Entonces ahí se ve. Visualizar, conceptualizar. En capítulos anteriores investigó el campo eléctrico uniforme entre placas paralelas. La nueva característica a este problema es que el campo eléctrico se relaciona con el concepto reciente de potencial eléctrico. Aquí lo que tenemos. Categorizar. El campo eléctrico se evalúa a partir de una correspondencia entre campo y potencial conocido en esta sección. Así que este ejemplo se clasifica como un problema de sustitución, nada más. Entonces no es tanto problema. Utilizar la ecuación, y vamos a utilizar la ecuación esta. El campo eléctrico es el valor absoluto de BB menos BA sobre la distancia y la diferencia de potenciales es delta B, que es igual a 12 volts sobre 0.3 por 10 a la menos 2 metros. Que esto sería igual a 4, 0 por 10 a la 3 volts sobre metro. Entonces, aquí lo que dice también Serway es la configuración de las placas en esta figura se llama capacitor y se examina con mayor detalle en el capítulo 26. Sí, bueno, ese al igual y nada más casi como quien dices de formulazo, que no es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, el ejemplo 25.2 dice movimiento de un protón en un campo eléctrico uniforme. Un protón se libera desde el reposo en el punto A en un campo eléctrico uniforme, que es el campo eléctrico, que tiene una magnitud de 8 por 10 a la 4 volts sobre metros. El protón se somete a un desplazamiento de 0.5 metros al punto B en la dirección del campo eléctrico, que está por acá. Sí, está acá. Encuentre la rapidez del protón después de completar el desplazamiento de 0.5 metros. Entonces, otra vez ahí conceptualizando la parte física. Solución. Vamos a ver la parte física. Aquí está. La situación es análoga a un objeto que cae libre a través de un campo gravitacional. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, imagínense una pelota que está cayendo por la atracción de la gravedad, ¿no? Ahora, categorizar el sistema del protón y las dos placas en la figura 25.6 no interactúan con el ambiente, así que se le modela como un sistema aislado. Analizar, utilice la ecuación, vamos a utilizar la ecuación delta B es igual, como el campo eléctrico es uniforme, pues ya tenemos esto sale de la integral y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces aquí ya nada más sustituimos los valores, que sería menos 8 o 0.0 por 10 a la 4 volts sobre metro,
multiplicar la distancia, que es 0.5 metros, y delta V es igual a menos 4 por 10 a la 4, ¿verdad? 4 por 10 a la 4, volts, que es la diferencia de potencial. Ahora, aquí para determinar la parte de la energía, la velocidad, la rapidez, tenemos que a partir del balance de energía mecánica delta K, del cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial es igual a 0, sustituyendo términos, tenemos que la energía potencial es un medio de la masa por la velocidad, y esta la energía potencial. En este caso, cambia porque estamos utilizando con un protón, entonces aquí nada más sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esta es la final, menos la inicial que es 0, porque parte del reposo, más E por delta V, y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos delta V, tenemos, ya nada más faltaría determinar la velocidad. Entonces un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a menos C por delta V. Entonces aquí es la velocidad al cuadrado es igual a menos 2 veces E por delta V entre la masa, y le saco la raíz cuadrada, que sería B es igual a la raíz cuadrada de menos 2E por delta V entre la masa. Sustituyendo los valores, tenemos que es menos 2 por la carga del electrón, que es del protón, es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por delta V, que vale menos 4 por 10 a la 4 volts, sobre la masa del protón, que es igual a 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y entonces, ya haciendo el análisis dimensional, volts por coulomb es igual a un joule, y un joule es un newton metro. A ver, déjenme, voy a verlo. Si no mal recuerdo, un volt estaba, un coulomb por volt es igual a un joule. Coulomb volt, coulomb, esto lo voy a poner aquí, lo voy a poner acá. Un coulomb por volt es igual a un joule, y un joule es igual a un newton metro. Entonces esto es igual a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí quedaría con este negativo, quedaría el kilogramo. A ver, déjenme ver. Newton metro, este es el cuadrado. Entonces aquí quedará metro cuadrado sobre segundo cuadrado y Sichel. Entonces ahí nada más haciendo la operación, quedaría como 2.8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad del protón. ¿Sí? Ya que delta V, dice, ya que delta V es negativa, delta U es también negativa. Delta U, ¿qué es esto? ¿No? Esto es delta U, que es igual a este valor, nada más. Esto va a tener un valor, va a ser negativo. Significa que la energía potencial del sistema disminuye conforme el protón se mueve en la dirección del campo eléctrico, o sea, para acá. Y conforme el protón acelera en la dirección del campo, adquiere energía cinética y el sistema pierde energía potencial eléctrica al mismo tiempo. ¿Sí? En esta figura se orienta de modo que el protón cae hacia abajo. El movimiento del protón es análogo al de un objeto que cae en un campo gravitacional, aunque el campo gravitacional siempre es hacia abajo, en la superficie de la Tierra. Un campo eléctrico puede estar en cualquier dirección, dependerá de la orientación de las placas que producen el campo. Sí, entonces aquí va a ser diferente, o si por ejemplo estuviera el campo eléctrico para arriba y cuestiones de ese tipo. ¿Sí?
Bueno, entonces, ahora vamos a ver la parte del potencial eléctrico y energía a causa de cargas puntuales. Sí, y dice en la sección 23.4, que ya habíamos hecho un resumen, ya les había hecho un resumen, se explicó el hecho de que una carga puntual positiva produce un campo eléctrico que está dirigido radialmente, alejándose de la carga. Para determinar el potencial eléctrico en un punto ubicado en una distancia R de la carga, vamos a iniciar con la expresión general para la diferencia de voltajes, que es esta. ¿Sí? Es esta expresión, BB menos BA igual a menos, que les digo, esta es la expresión, una de las expresiones importantes, donde A y B son los dos puntos arbitrarios que se muestran en la figura 25.7, que es la que tenemos aquí. ¿Sí? La diferencia de potencial entre los puntos A y B, este es lo de esta integral de trayectoria. A causa de una carga puntual Q depende solo de las coordenadas radiales RA, RA y RB, inicial y final. Los dos círculos discontinuos representan las intersecciones de las superficies equipotenciales esféricas con la página. Entonces aquí está de R, de S. Y aquí está el ángulo θ. ¿Sí? En cualquier punto en el espacio, el campo eléctrico, a causa de la carga puntual, es este. Aquí lo tenemos, el campo eléctrico es E igual a KE, Q por, entre R cuadrada por el vector unitario, que es la ecuación 23.9. La voy a poner aquí 23.9 del libro. Donde R es un vector unitario dirigido desde la carga hacia el punto, desde la carga hacia el punto A o punto B. La cantidad E punto de S es igual a K, la constante eléctrica Q entre R cuadrada por R, que esto es E, el campo eléctrico punto de S. Y acá la magnitud, esta es igual a 1. El producto punto R punto de S es igual esto, es igual a ds coseno de θ, que es lo que tenemos en el producto punto, donde θ es el ángulo que está entre R y ds, que es este. Aquí está, es el ángulo θ. Además de ese coseno, es la proyección de ds sobre R, que es lo que tenemos aquí. Debido a eso, ds coseno de θ es igual a R. Esto es igual a dr. Sí, ya que, bueno, coseno de θ es igual a dr, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa, no de S. Entonces, para tenerlo en cuenta. Es decir, cualquier desplazamiento de S a lo largo de la trayectoria del punto A, de aquí del punto A al punto B, produce un cambio de R en la magnitud de R. ¿Sí? Entonces, con estas situaciones, tenemos que E punto DS es igual a KE por Q entre R cuadrada de R. Entonces, se va a simplificar esta ecuación. Esto, R punto DS se lo convierte nada más a DR. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora la diferencia de potenciales es V menos A, BB menos BA igual a menos KE Q, la integral de A hasta B, de R sobre R cuadrada, y pues aquí ya, ¿a qué es igual esta integral? Pues aplicamos lo de X a la N, la integral de X a la N de X. Esto es igual a X a la N más 1 sobre N más 1 más la constante de integración. Aquí, ¿cuánto va a valer N? N es igual a menos 2. Espero que no haya problema, ya que nada más le voy a poner la integral menos 2 de R. Esto es igual a R a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. ¿Sí? Y bueno, aquí sería más una constante. Entonces aquí sería menos R a la menos 1 entre menos 1, quedaría menos R menos 1 sobre R más la constante. Nada más que aquí tenemos los límites de integración. Nada más lo estoy haciendo así. Entonces va a ser, factorizamos QE, KE por Q y ya evaluamos y ya tenemos eso. Tenemos la expresión de la distancia, ¿no? Esta ecuación muestra que la integral E punto de S, esta también igual en el vasto video ahorita lo voy a poner acá. Y lo voy a poner esto. Si nada más la voy a mover esta. Esta más C.
es independiente de la trayectoria entre los puntos A y B. Si no nos interesa, nada más nos interesa la distancia que hay aquí y la distancia que hay acá está en el inverso, ¿no? Dice, esta última integral representa el trabajo realizado por la fuerza eléctrica que señala que la fuerza eléctrica es conservativa. Al campo que se le relaciona con una fuerza conservativa se le define como campo conservativo. A ver, aquí es una de las cosas importantes que si B es igual a 0 en RA igual a infinito, pues aquí es lo que tenemos. Si es un caso particular, si B es igual a 0 en RA igual a infinito, entonces aquí lo que podemos hacer es 1 sobre infinito, lo paso dividiendo, y 1 sobre RA. Lo voy a poner así como está ahí. ¿Y esto a qué tiende? Pues esto tiende a 0. Entonces aquí, pues esto para este caso va a ser igual a 0. Entonces, esta es la expresión para con esta referencia al potencial eléctrico. Este es el potencial eléctrico establecido por una carga puntual nada más. A cualquier distancia R es esta. También esta ecuación la vamos a utilizar frecuentemente. Entonces, aquí tenemos en esta figura el trazo del potencial eléctrico. Voy a poner aquí potencial eléctrico en el plano alrededor de una simple carga positiva está trazado sobre el eje vertical. La función potencial eléctrico para una carga negativa se vería como un agujero, no como una colina, entonces sería para abajo, ¿no? Entonces nada más ahí estaría. Sería la diferencia. La línea roja muestra la naturaleza del inverso de la posición, que es una hipérbola, ¿no? Como la relación que existe, por ejemplo, entre la presión y el volumen para gases. Del potencial eléctrico, como se observa en la figura 25, como en la ecuación 25.11, ¿qué es esta ecuación? ¿Qué es esta? El voltaje es inversamente proporcional, aquí lo voy a poner porque esto luego también se ve. El voltaje es inversamente proporcional al radio. Y esto es lo que nos relaciona, lo que nos ve, o lo que vemos esto, lo que nos trata de decir. 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, y para el otro caso, el potencial eléctrico en el plano que contiene un dipolo, tenemos una carga positiva y una carga negativa. Entonces, ahí nada más. Ahora, el potencial eléctrico resultante de dos o más cargas puntuales se obtiene mediante la aplicación del principio de sobreposición. Entonces, aquí, principio de sobreposición. Es decir, el potencial eléctrico total en algún punto P debido a varias cargas puntuales es la suma de los potenciales debidos a las cargas individuales. Para un grupo de cargas puntuales, como es este, puede expresarse potencial eléctrico total en P como este es el grupo de cargas puntuales. El potencial eléctrico total, es el potencial eléctrico total, que ese también lo se utiliza. Aquí, a ver, déjenme ver, aquí está. Aquí tenemos en la figura, bueno, aquí está lo de la parte del dipolo, cuestiones de este tipo. Dice ahora, considerar ahora la energía potencial. Dice, si dos cargas puntuales están separadas a una distancia R1, 2, la energía potencial del par de cargas se conoce por KE Q1, Q2 entre R1. Si se retira la carga Q1, existe un potencial KE Q2 entre R1, 2 en el punto P debido a la carga Q2. Entonces, aquí ya, nada más para tener en cuenta, esta es la expresión para la energía potencial, ¿sí? Que está separada, por lo tanto, la energía potencial del sistema se escribe como esto, ¿no? Ahora, si el sistema consiste en más de dos partículas con carga, se obtiene la energía potencial total si calcula U para cada par de cargas y suma los términos algebraicamente. Que tenemos esta es la suma de los términos de las energías potenciales. Aquí ya se factoriza la constante eléctrica
Y esto suponiendo, a ver, déjenme, voy a ponerle la figura, se lo voy a poner. Ahí está las tres cargas puntuales, que están fijas en las posiciones que se muestran. La energía potencial de este sistema de carga se conoce por la ecuación 25.4, que es esta. Q1Q2 entre R1,2. Q1Q3 entre R1,3 la distancia. Q2Q3 entre la distancia R2,3. Y ahí quedaría esta parte de las ecuaciones que más adelante las vamos a utilizar en los problemas. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos la parte de un ejemplo, que es el ejemplo 25.3, potencial eléctrico debido a dos cargas puntuales. Dice, como se muestra en la figura 25.11a, una carga Q1 es igual a 2 microcoulombs. Se ubica en el origen de una carga Q2 es igual a menos 6 microcoulombs. Se ubican en las coordenadas 0,3, en el eje Y. Y se encuentra el potencial eléctrico total debido a estas cargas en el punto P, cuyas coordenadas son 4 de X y 0 de Y. Entonces ahí está para el inciso A. Solución. Otra vez lo de la parte de conceptualizar. Solución. Solución. Dice, reconoce que las cargas 2 microcoulombs y de menos 6 microcoulombs son cargas fuente y establecen un campo eléctrico, así como un potencial en todos los puntos del espacio, incluido en el punto P. Categorizar, el potencial se evalúa con una ecuación desarrollada en este capítulo, así que este ejemplo se clasifica como un problema de sustitución. Entonces aquí vamos a utilizar la ecuación para el punto P es igual a KE, que es la que hemos visto anteriormente, Q1 entre R1 más Q2 entre R2. Se sustituyen los valores en el punto P, que es igual a la constante 8.99 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, que multiplica a Q1, que son 2 por 10 a la menos 6 coulombs sobre 4 metros, y luego más menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs sobre sobre 5 metros. ¿Sí? Sí, esta es la distancia que hay aquí entre este y esta, que sería este. Y este, que sería la raíz cuadrada de 3 cuadrado más 4 cuadrado, que sería 3, 9, que sería 9 más 16, 25, la raíz de 25 son 5 metros. Entonces aquí el potencial sería BP es igual a menos 6.29 por 10 por 10 a la 3 volts. Entonces aquí tenemos este valor que tiene así. Bueno, entonces ahora el inciso B, si se encuentra el cambio en energía potencial del sistema, que es lo que tenemos aquí, lo voy a poner acá, y lo voy a subir, de dos cargas más una tercera carga Q3 es igual a menos 3, perdón, a 3 microcoulombs, conforme la última carga se mueve del infinito al punto P. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es solución. Vamos a asignar que la energía interna, perdón, la energía potencial inicial es igual a 0. Para el sistema de una configuración en que la carga Q3 está en el infinito, use la ecuación 25. Entonces tenemos que la energía potencial o final es igual a Q3 por el potencial B en el punto P. ¿Sí?
Entonces tenemos que delta U es igual a U final menos U inicial es igual a Q3 por BP menos 0. Y esto es igual a 3 por 10 a la menos 6. 3 por 10 a la menos 6. Esto es coulombs. Por el BP, que vale menos 6.29 por 10 a la 3 volts. Y nos queda que delta U o U final, bueno, que es equivalente, U final es igual a menos 1.89 por 10 a la menos 2 joules. Y ya, bueno, eso ya lo habíamos visto anteriormente, un coulomb volt es igual a un joule. Sí, entonces aquí tenemos esto. Por lo tanto, ya que la energía del potencial del sistema disminuyó, un agente externo tiene que hacer el trabajo positivo para retirar la carga del punto P de regreso al infinito. O sea, como quien dice, es alejarla, ¿no? Esta carga, alejarla, es la energía que se requiere para alejarla hacia el infinito. ¿Sí? Bueno, entonces ahí voy a continuar con la otra parte. Obtención del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. ¿Sí? Y dice, el campo eléctrico E y el potencial eléctrico V están relacionados como se mostró en la ecuación 25.3, que se usa para encontrar delta V si el campo eléctrico E se conoce. Ahora se muestra cómo calcular el valor del campo eléctrico en una región específica si el potencial eléctrico se conoce, que era lo que les decía. Entonces, mediante la ecuación 25.3 expresa la diferencia de potencial de V entre dos puntos separados en una distancia de S. Esta es la ecuación que tenemos, que es la ecuación sin integrado, ¿no? Ahora, tenemos que, si en el campo eléctrico tiene solo una componente EX, en tal caso E punto de S, aquí sería este, lo voy a poner acá, este sí, punto de S es igual a EX de X. Por tanto, la ecuación 25.15 se convierte en dB es igual a menos CX de X. Entonces aquí, pues esto lo que pudiéramos hacer es dB en dx es igual a menos CX. Pues aquí nada más esto es equivalente. ¿Sí? Que también la podemos ver como una derivada, que luego después se la ve como una derivada parcial y una derivada, a diferencia de una derivada total. Entonces aquí voy a poner... ¿cuál es la diferencia entre una derivada total y una derivada parcial? Y esto puede ser aquí a y constante, ¿no? Que la función solamente depende de una variable independiente. Y aquí esta derivada parcial puede depender de dos o más variables, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere con una derivada total, que sería esta, y luego vamos a ver una derivada parcial, que sería esta. Entonces aquí va a depender de otras variables independientes, o sea, de la posición puede depender de dos o más. Sí, entonces ahí nada más recordando eso, que eso es importante. Bueno, entonces aquí esta es la derivada. Entonces dice, cuando una carga de prueba, déjenme ver, se somete a un desplazamiento de S a lo largo de una superficie equipotencial, en tal caso dB es igual a 0, ya que el potencial es constante en una superficie equipotencial. Por la ecuación 25.15, que es la que está acá, se reconoce que dB es igual a menos E.ds igual a 0. Por lo tanto, el campo eléctrico debe ser perpendicular al desplazamiento a lo largo de la superficie equipotencial. Esto demuestra que las superficies equipotenciales siempre deben ser perpendiculares a las líneas del campo eléctrico que pasan a través de ellas. Y aquí pone distintas superficies equipotenciales. Las líneas azules punteadas, lo voy a hacer un poquito más grande. Las líneas azules punteadas son las intersecciones de estas superficies con la página. Y las líneas de campo eléctrico, para el inciso A, un campo eléctrico uniforme producido por un
plano infinito de carga. Entonces aquí son perpendiculares, es el campo eléctrico y estas son las superficies potenciales. Inciso B, una carga puntual y la superficie hacia afuera, ¿no? El campo eléctrico, inciso C, un dipolo eléctrico. En todos los casos, las superficies potenciales son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico en todos los puntos. Son perpendiculares aquí, ¿no? Bueno, entonces, eso es importante. Ahora, si la distribución de carga que origina un campo eléctrico tiene una simetría esférica, como es este caso, tal que la densidad de carga volumétrica depende solo de la estancia radial R, y el campo eléctrico es radial, en este caso E punto ds es igual a R de R, y se puede expresar ER, el campo eléctrico, como menos la derivada de B con respecto a R, considerando esto, punto ds, o a partir de esta expresión, ¿no? Va a depender de la geometría. Si estamos en un plano, si estamos en una esfera, en un cilindro, también va a ser similar, ¿sí? Por ejemplo, el campo eléctrico de una carga puntual es igual a V por KE por Q entre R. Y aquí nosotros, si sacáramos, aquí le voy a hacer. Entonces, para determinar el campo eléctrico, si nosotros tenemos el B, entonces lo que hacemos es sacar la derivada. La derivada de B con respecto al radio es igual a D con respecto al radio de ¿quién? Pues de KE por Q entre R. Entonces, esto es constante y sale de la derivada igual a KE por Q por la derivada de R a la menos 1 con respecto al radio. Esto es igual a KE por Q por menos R a la menos 2 por la regla de la cadena de R con respecto a ER. Y esto, ¿cuánto vale? Esto es igual a 1. Entonces lo que se hace es sustituir la derivada del campo eléctrico. Entonces sustituyendo E es igual a menos, lo voy a volver a escribir aquí, E es igual a menos la derivada de B con respecto a R. Entonces aquí nada más le voy a sustituir esto, quedaría como menos KE por Q entre R al cuadrado. Entonces aquí quedaría menos KE Q entre R al cuadrado. Este por este da más. Entonces el campo eléctrico es igual a KE por Q, y esto ya lo hemos visto anteriormente, entre R cuadrado. ¿Sí? Y sale de la derivada. Por eso les digo que luego hay veces que pues se pensaría que está un poquito más complicado, pero hay veces que sale directo con el potencial, ¿no? Potencial eléctrico, ¿sí? Ahora, entonces aquí también tenemos esta parte, determinación del campo eléctrico a partir del potencial. Aquí es lo que les digo. Si el voltaje es igual a una función de X, Y, Z, pues tenemos una derivada parcial, que sería esto. Si tenemos una funcionalidad del voltaje solamente de X, pues tenemos una derivada total, que eso es importante, ¿sí? Ahora, aquí también esto. En notación vectorial, a menudo el campo eléctrico se escribe en los sistemas coordenados cartesianos de la forma esta. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente de B, igual a menos la componente I por la derivada parcial con respecto a X, más el componente J por la derivada con respecto a Y, más K por la derivada parcial con respecto a Z del voltaje, donde este nabla es conocido como el operador gradiente. Luego, por ejemplo, se utiliza muy frecuentemente en los fenómenos de transporte, en cualquier fenómeno de transporte, en flujo de fluidos, transferencia de calor o transferencia de masa, y lo utiliza mucho, por ejemplo, en el libro, se utiliza mucho en el libro de Bert. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Dice él, es el potencial eléctrico debido a un dipolo. Un dipolo eléctrico consiste de dos caras de igual magnitud y signo opuesto separadas por una distancia 2A, como se muestra en la figura 25.13. Es un dipolo eléctrico. El dipolo está a lo largo del eje X y tiene centro en el origen. Insisto A. Calcula el potencial eléctrico en el punto P. En el punto P.
sobre el eje Y. Entonces, solución. Otra vez, conceptualizar. Compara esta situación con la del inciso B del ejemplo 23.5. Es la misma situación, pero en este caso se busca el potencial eléctrico en lugar del campo eléctrico, que lo habíamos visto anteriormente. Este ya se había visto anteriormente, nada más que en el caso anterior eran las dos partículas y aquí estaba el campo eléctrico y ya está. Entonces, nada más ese es recordando lo que dice Serwin, que ya se había visto anteriormente. ¿Sí? Categorizar, ya que el dipolo consiste solo de dos cargas fuente, el potencial eléctrico se puede evaluar al sumar los potenciales debido a las cargas individuales. Y para esto tenemos la expresión del potencial eléctrico BP en el punto P es igual a KN, igual por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de QI entre RI. Entonces aquí tenemos KE que multiplica a Q entre también la distancia, ¿no? La distancia que hay aquí entre este y este. Entre este y este, pues a partir del teorema de Pitágoras. Y lo que tenemos es, este es A, este es Y. A cuadrada más Y cuadrada. Y luego acá, más menos Q entre A cuadrada más Y cuadrada. Y como tienen los mismos componentes, no es que aquí es Q, ¿a qué va a dar eso? Pues se va a cancelar este con este, se cancela, y por lo tanto, o entonces el potencial eléctrico en el punto P es igual a 0. ¿Sí? Ahora, el inciso P. Sí, bueno, a ver. Ahora, el inciso B dice que calcula el potencial eléctrico en el punto R sobre el eje más X, que sería este. Sería este en el punto R, que está aquí. Entonces, otra vez solución. Vamos a calcular la expresión ahora, pero en el punto R, de manera similar. La ecuación es la misma. Y UI entre RI es igual a KI por vamos a dejarlo con esta carga menos Q entre la distancia que existe, que es X menos A, ¿verdad? X menos A más Q X más A. Sí. Estoy haciendo aquí un poquito de álgebra. KI. Lo factorizo. X menos A por X más A menos Q por X más A para no afectarla. Más Q por X menos A. Entonces aquí lo voy a hacer así. Por potencial eléctrico en R es igual KI. En el denominador queda ese conjugado x cuadrada menos A cuadrada que multiplica a menos QX menos QA más QX menos QA. ¿Qué podemos hacer ahí? Con este se cancela. A ver, déjenme ver. QX. Sí, ¿no? Y es menos 2 veces. Entonces, el potencial eléctrico en el punto R es igual a este más este. Quedaría como menos 2Q por A. Entonces, aquí quedaría como menos 2 por Q por KE por A entre X cuadrada menos A cuadrada. Nada más haciendo un poco de álgebra, ¿no? En el punto N. Sí. Bueno, entonces, a ver, el inciso C dice calcula el voltaje X en un punto sobre el eje X lejos del dipolo. Entonces, para este caso, para el punto R lejos del dipolo, tal que se tiene que X sea mucho mayor
a A. Entonces, si es X mucho mayor que A, esto implica que X cuadrada menos A cuadrada va a ser aproximadamente AX cuadrada. ¿Sí? Entonces, BR es igual a menos 2Q por KE por A entre X cuadrada. Ese es cuando X es mucho mayor a A. Entonces, aquí tenemos la expresión para el potencial eléctrico muy alejado. ¿Y esto de dónde parte? Pues de acá, ¿no? Vamos a ver la situación física. Aquí lo tenemos. Si fuera muy lejos, muy lejana, ¿no? Pues ya nada más sería esto. Ahora, para el campo eléctrico, que ese es X, es igual a menos la derivada de B con respecto a X, porque la variable, entonces aquí es menos de, con respecto a X, ¿de quién? De menos 2Q KE A entre X cuadrada, lo que es constante, pues sale, que sería todo esto así. Entonces esto es igual a menos por menos da más 2Q KE A por la derivada de X a la menos 2 es equivalente a X a la menos 2 con respecto a X. Entonces saco la derivada, X es igual a 2Q KE por A por la derivada que sería menos 2X a la menos 3, ¿no? A la menos 3 por dx con respecto a x de la regla de la cadena, esto es igual a 1. Entonces, EX es igual a menos 2 por 2, 4, 4QKE por A entre X al cubo. Y esto siempre y cuando que pues X tienda a ser mucho mayor que A. Y ahí lo tenemos. El campo eléctrico, le digo, aquí está relativamente directo, no nada más segundo cálculo diferencial, la derivamos y ya. Bueno, entonces ya vamos a ver esta la parte del potencial eléctrico debido a distribuciones de cargas continuas. Se tiene que de la expresión 25.11 que tenemos, a ver, déjenme ver, que es la expresión de V igual. V es igual a KE Q entre R. Se hace como que para un para un elemento diferencial pequeño, de potencial eléctrico y de carga, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. O sea, nosotros vamos a tomar un pequeño infinitesimal. Dice, es posible calcular el potencial eléctrico en el punto P debido a la distribución de carga continua al dividir la distribución de carga en los elementos de carga de Q y sumar las contribuciones del potencial eléctrico en todos ellos. Esto, o para esto nos sirve, pues el cálculo integral. Entonces, ya que lo que representa la integral gráficamente es el área bajo la curva. Entonces aquí integramos en ambos lados y nos quedamos aquí. Entonces aquí va a depender, por ejemplo, lo del radio. Y pues ya, entonces tenemos esta expresión ya a partir de la integral, que es la que vamos a utilizar más adelante. Entonces, aquí, estrategia para resolución de problemas, cálculo de potencial eléctrico. El siguiente procedimiento se recomienda para resolver problemas que involucren la determinación de un potencial eléctrico debido a una distribución de carga. Conceptualizar, piense cuidadosamente, esa es la parte física, en las cargas individuales o en la distribución de carga que plantea el problema e imagine qué tipo de potencial sería establecido. Recurra a cualquier simetría en el ordenamiento de cargas para ayudarse a visualizar el potencial. 2. Categorizar. Analiza un grupo de cargas individuales o una distribución de carga continua.
perdón, analiza, con un tono de pregunta, analiza un grupo de cargas o individuales o una distribución de carga continua. La respuesta a esta pregunta le dirá cómo proceder en la etapa analizar. Analizar, cuando trabaje problemas que involucren el potencial eléctrico, recuerde que es una cantidad escalar, de modo que no hay componentes a considerar. Por tanto, cuando use el principio de sobreposición para evaluar el potencial eléctrico en un punto, simplemente tome la suma algebraica de los potenciales debido a cada carga. Sin embargo, debe acordarse de los signos. ¿Sí? Entonces es importante que nos dice que si el voltaje, el potencial eléctrico es igual a 0, un grupo de cargas individuales, una distribución de cargas continuas, ¿sí? Entonces, está bien, está bien. Bueno, para carga, una distribución de carga continua, dice, para obtener el potencial a partir del campo eléctrico, otro método utilizado para obtener el potencial es comenzar con la definición de la diferencia de potencial dada por la ecuación 25.3. Ya la hemos visto que es la que se ha utilizado frecuentemente, que está involucrado el E.ds. ¿Sí? Finalizar, compruebe para ver si su expresión para el potencial es consistente con la representación mental y refleja cualquier simetría notada previamente. Imagine variar por parámetros tales como la distancia del punto de observación, desde las cargas o el radio de cualquier objeto circular para saber si el resultado matemático cambia en una forma razonable. Entonces, bueno, entonces vamos a ver este problema que ya lo habíamos visto anteriormente, sí, que es potencial eléctrico debido a un anillo con carga uniforme. Dice, encuentra una expresión para el potencial eléctrico en un punto P ubicado sobre el eje perpendicular de un anillo con carga uniforme de radio A y carga total Q. Entonces, ahí está. Otra vez, solución. Bueno, esto es conceptualizar. Vamos a ver la situación física en la que el anillo se orienta de modo que su plano es perpendicular al eje X y su centro está en el origen. ¿Sí? Categorizar, ya que el anillo consiste en una distribución continua, aquí, de carga en lugar de un conjunto de cargas discretas, en este ejemplo se debe usar la técnica de integración representada por la ecuación que habíamos visto anteriormente de la integral. ¿Sí? Analizar, tome el punto P a una distancia X del centro del anillo como se muestra en esta figura. Observe que todos los elementos de carga de Q están a una misma distancia, raíz cuadrada de A cuadrada más X cuadrada a partir del teorema de Pitágoras en el punto P. Entonces, vamos a aplicar la ecuación que nos dicen B es igual a KE de la integral por la integral de DQ entre la distancia R. Aquí, esto pues ya está en la constante, porque es constante, no depende de la posición. KE por la integral de DQ entre raíz cuadrada de A cuadrada más X cuadrada. ¿Sí? Entonces, aquí no hay dependencia con respecto a la carga. Entonces, todo esto pues sale constante. Todo esto sale constante de la integración. Entonces, es KE entre raíz cuadrada de A cuadrada más X cuadrada por la integral de DQ. Entonces, la integral de DQ pues es igual a la carga. Entonces, el voltaje es igual a KE por la carga total, porque DQ es nada más un elemento infinitesimal, y este va a ser la carga total entre la A cuadrada más X cuadrada, y esa sería la expresión del potencial eléctrico. ¿Sí? No está tan, espero no esté tan complicado. Dice ahora, el inciso B, hallar una expresión para la magnitud del campo eléctrico en el punto P. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues tenemos que en principio, esto lo vamos a ver, el campo vector E, solamente está en la dirección X, solo en dirección X. Y por lo tanto, entonces EX es igual a menos la derivada de D con respecto a X. Entonces aquí tenemos el voltaje, entonces menos la derivada con respecto a X. ¿De quién? De KE
por Q entre, la voy a poner así, A cuadrada más X cuadrada elevada a 1/2. Esto es constante y lo sacamos. Entonces, lo voy a hacer un poquito más para acá, ahí así. Esto es igual a menos KI por Q por la derivada de A cuadrada más X cuadrada a la menos 1/2 con respecto a X. Entonces, EX es igual a menos KE por Q por menos 1/2 de A cuadrada más X cuadrada menos 1/2 más, no, menos 1. Ahora sí, por la derivada de la regla de la cadena, por la derivada de A cuadrada más X cuadrada respecto a X. Esta pues es 0. Entonces aquí esto es menos KE. Menos con menos da más. Más KE Q sobre 2 veces serían la menos 3/2, ¿no? Esto sería A cuadrada más X cuadrada. Esto elevado a la 3/2 por la derivada de X cuadrada con respecto a X quedaría 2X por dx con respecto a X. Esto es igual a 1. Entonces aquí, pues ya nada más lo que nos quedaría es EX es igual, el 2 con el 2 se cancela, este con este se cancela, y nos quedaría que es KE X por Q entre A cuadrada más X cuadrada a la 3/2. Y esta es la expresión para el flujo, perdón, para el campo eléctrico, que ya se había determinado anteriormente. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos otro problema. Este también ya se vio en el capítulo 23.23. Y para terminar el campo eléctrico. Entonces aquí vamos a primero, dice, un disco con carga uniforme tiene radio R y densidad de carga superficial ρ, y se encuentra el potencial eléctrico en el punto P. A lo largo del eje central perpendicular, también aquí tenemos la parte esta de la teorema de Pitágoras y cuestiones de este tipo. Entonces aquí es solución. Conceptualizar, si considera que el disco es un conjunto de anillos concéntricos, es posible usar el resultado del ejemplo 25.5. O sea, vamos a ver la expresión de la integral. Ahorita vamos a ver, antes de... Entonces, queda el potencial establecido por un anillo de radio A y sumar las aportaciones de todos los anillos. Entonces, como si fuera un anillo, pero aquí va a ser. Y por eso utilizamos el cálculo integral. Al categorizar, ya que el disco es continuo, se evalúa el potencial debido a una distribución de carga continua en lugar de un grupo de cargas individuales. Entonces, aquí lo que tenemos es que dQ es igual a sigma por dA. Este diferencial de área es igual al perímetro por el espesor, ¿sí? Que es sigma, por 2πr, que es el perímetro, por el diferencial de R, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, entonces aquí está, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Pues que podemos utilizar la expresión KE por la integral de dQ entre R, ¿sí? Entonces, ya de ahí, R, a ver, déjenme ver, sí. Ah, no, no, esta, falta aquí esta, sería R cuadrada, nada más que aquí no va a ser A, va a ser R cuadrada más X cuadrada. Entonces ahora sí sustituyo, en lugar de que sea A, este es el radio A, aquí es R, que es R variable, entonces KI por la integral de dQ, pero este es 2 sigma pi
R de R sobre la raíz cuadrada de R cuadrada más X cuadrada. Entonces esto lo puedo sacar como constante. Como constante. Y voy a hacer un cambio de variable. U es igual a R cuadrada más X cuadrada. Y du es igual a 2R de R. Entonces este 2 no lo saco como constante. Entonces este no lo voy a sacar aquí porque ese nos va a servir. Entonces aquí lo tengo. Y lo que sí va a salir constante es este. Entonces este 2R de R es igual al diferencial, ¿no? Entonces aquí sube es igual a KE por sigma por pi por la integral de, así los límites van a ser de 0 a R mayúscula, de 0 a R mayúscula para este caso. Entonces aquí lo voy a dejar sin los límites y voy a hacer la integral de du sobre u a la 1 medio. Pero que no hay problema. Entonces aquí esto es KE sigma por pi por la integral de u a la menos 1 medio de u. Esto es igual a KE sigma pi por u a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. El voltaje es igual. Regresando a la variable original, bueno, al igual esto lo voy a hacer acá. KE sigma pi por u a la 1 medio sobre 1 medio, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo la parte de la integración. Quedaría 2 veces KE sigma por pi. Regresando a la variable original y la voy a evaluar, sería raíz cuadrada de R cuadrada, que sería ya el radio R cuadrada más X cuadrada, menos el otro límite que será 0 al cuadrado más X cuadrada. Entonces aquí tenemos 2KE sigma pi. Esto quedaría como raíz cuadrada de R cuadrada menos X cuadrada menos X. Y ese sería el valor del voltaje, del potencial, perdón, del potencial eléctrico. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Y ahora el inciso B dice, encuentre la componente X del campo eléctrico en un punto P a lo largo de, lo voy a poner acá, del eje central perpendicular al disco. Entonces aquí lo que hacemos es otra vez que X es igual a menos la derivada de B con respecto a X igual a, voy a sustituir menos D con respecto a X es igual a 2KE sigma pi por R cuadrada menos X cuadrada menos X. ¿Sí? Entonces, lo hago paso a paso. Esto es igual, son dos integrales. Lo voy a hacer por separado. Entonces, esto lo que es constante, pues lo saco. Es 2KE sigma pi por la derivada de R cuadrada menos X cuadrada con respecto a X. Y luego menos, con menos da más la derivada de X con respecto a X. Esto es igual a 1. Entonces, otra vez aquí, utilizando la regla de la cadena, tenemos que es menos 2KE sigma pi. Esta está la 1 medio, también lo puedo poner, lo voy a poner así, lo voy a borrar. Esto es el a 1 medio. Quedaría como
era como 1/2 por R cuadrada menos X cuadrada a la 1/2 menos 1/2 menos 1/2 por menos 2X por la derivada de X con respecto a X, pero bueno, ya no lo voy a poner. Esta es la primera derivada, menos 1. Espero que no me haya pasado nada. Entonces aquí, este es nada más por este, se cancela este con este. Y a ver. Ah, no, pero este sí multiplica. Bueno, nada más hay que verificar lo que sea EX es igual a 2pi por KE por sigma por 1, que aquí quedaría esto más 1 menos X sobre R cuadrada más X cuadrada. Esto a la 1/2. Que nada más siendo ahí verificando, este es el campo eléctrico que es similar al que se había obtenido en el capítulo 23. Y aquí con esto se acaban estos ejemplos y por lo menos este tema hasta aquí, ¿sí?